cuando yo estuve enfermo, ustedes me cuidaron, ustedes estaban pendientes de todo. Y si era necesario, ustedes hasta se sacaban los ojos por mí. Pero ahora, porque les digo la verdad, me vuelvo su enemigo. Pablo reconoce que era una buena iglesia, pero al momento de tener que decirle la verdad, el apóstol Pablo no andaba con tanto rodeo, sino que Pablo les tiene que hacer mención y les dice: yo sufro, a mí me duele ver que en ustedes Cristo todavía no ha sido formado. Y es lo que hemos leído ahora. Quiero, con la ayuda de Dios, por medio de su Espíritu Santo, predicar sobre el tema el molde de Dios. El molde de Dios. Bendito el nombre del Señor. Usted sabe qué es un molde. Un molde es una figura que da forma a algo específico. Sirve para sacar copias uniformemente exactas. Para eso sirve un molde. Y Pablo les dice a los hermanos de Gálatas: ustedes necesitan que Cristo sea formado en sus vidas. Y para que Cristo sea formado en nuestra vida, necesitamos ser moldeados por Dios para lograr llegar a dar el ancho que se necesita para que Cristo sea formado en nuestras vidas. Las hermanas que saben de costura, ellas por lo general tienen moldes o patrones. Cuando ellas ponen la tela, ellas ponen el molde y luego recortan alrededor. Pero para poder que aquello funcione, se necesita que la tela pueda tener el ancho y pueda tener el largo y quepa dentro del molde. De lo contrario, aquello no va a servir. Para que Cristo sea formado en nosotros, necesitamos como cristianos también dar el ancho. No quedar cortos. Por eso es que Pablo les dice a los hermanos de Gálatas y les dice: en ustedes es necesario que Cristo sea formado. Y para que Cristo sea formado en nosotros, debemos dejar que el alfarero nos tome como barro que somos y comience a moldearnos para ser conforme a su voluntad, para ser conforme a Él, para que Cristo pueda ser formado y pueda crecer en nuestras vidas. Bendito el nombre del Señor. Para que dos piezas puedan encajar bien, necesitan que las dos piezas estén coordinadas y puedan estar perfectamente alineadas. En lo espiritual, esto podemos tomarlo de que nuestra vida, para que sea conforme a la voluntad de Dios, para que Cristo pueda ser formado en nosotros, necesitamos estar coordinados y alineados con Dios. ¿Para qué? Para que Cristo pueda crecer, para que podamos ver cambios en nuestra vida, para que la gente cuando nos vea, ya no vea que somos los mismos, sino que vea que ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, porque si hay algo que hace el Evangelio es que transforma la vida del ser humano. Si hay algo que ha hecho el Evangelio con nuestra vida es que nos ha transformado y ya no somos los mismos, ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y para ser como Cristo necesitamos ser moldeados por Dios. Bendito el nombre del Señor. Dice Pablo que por la ley soy muerto para la ley, que la ley me condena. La ley es para resaltar el pecado del hombre y para recordarle la incapacidad que tiene el ser humano de poder alcanzar una salvación y recordarle que necesitamos un Salvador, y ese Salvador es Cristo Jesús. Y humanamente no tenemos un molde en los hombres, porque la Biblia dice que todos pecaron desde Adán. Y si en la Biblia encontramos hombres de Dios que fueron grandes hombres de Dios,
Incluso el mismo apóstol Pablo le dice a los hermanos: sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Pero para decir esas palabras, Pablo sabía de que él ya estaba conforme a la voluntad de Dios para decir esas palabras. Para atrevernos a decir esas palabras, debemos de estar seguros que Cristo ha sido formado en nosotros y somos nuevas criaturas. Pero de lo contrario, todo el ser humano nace con una naturaleza pecaminosa. Por eso la Biblia dice de que no hay justo ni aún uno. Porque los hombres no vamos a encontrar un molde perfecto para poder imitarlo y ser conforme a Dios. Pero Cristo vino a este mundo, nació bajo la ley, cumplió la ley, no fue hallado, no tenía ninguna tacha alguna, y murió en la cruz del Calvario para nosotros poder librarnos de toda condenación que teníamos. Por eso ahora decimos: somos libres en Cristo Jesús, porque la muerte de Cristo nos hizo libres. La muerte de Cristo nos dio la salvación, pero también nos ha hecho libres para que hoy podamos alabarle al Señor, para que hoy podamos cantar y decirle gracias por todo lo que tú has hecho, por ese sacrificio tan grande que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Y nosotros, el molde perfecto para nuestras vidas en Cristo, el cual Él estuvo en esta tierra. Dice la Biblia que fue tentado en todo, pero no pecó. Nuestro molde es Cristo Jesús. Y para que Cristo pueda ser formado en nuestras vidas, tenemos que llegar a ser semejantes a Cristo Jesús. Si no, no vamos a encajar, no vamos a dar el ancho. Por eso necesitamos el molde de Dios para que moldee nuestra vida, para ser conforme a Cristo, el cual es nuestro modelo perfecto. La primera parte de este sermón quiero meditar y decirle de que el molde de Dios implica dolor. El molde de Dios implica dolor. Dolor que no lo entendemos, pero es necesario para poder llegar a ser instrumentos valiosos para Dios. Yo no sé cómo usted ha venido hoy, no sé cómo si ha traído algún dolor físicamente, emocionalmente. Algunos nos hemos acercado a la casa de Dios y muchos antes de venir a este lugar tuvimos trabas, tuvimos oposición, ya sea de la familia, ya sea de algún lugar, ya sea de algo, alguna noticia que no queríamos escuchar, pero tuvimos oposición que llegamos a decir: quizás no voy a ir al culto, quizás no voy a quedar, pero aún en medio de todo eso, aunque no lo entendamos, nuestra alma sabe que tenemos un compromiso, y ese compromiso es con Cristo Jesús. Al venir a este lugar es porque queremos acercarnos más a Dios, estar más cerca de Dios, porque quien nos va a ayudar a soportar todas las pruebas, todas las adversidades es Cristo Jesús. Solo de la mano de Cristo vamos a poder vencer, aunque los problemas sean grandes, pero mayor es el que está con nosotros, mayor es el que pelea al lado nuestro. Bendito el nombre del Señor. Y estamos aquí y hemos vencido. Y de eso se trata, ser moldeados por Dios. No lo entendemos y decimos: Señor, si yo voy para el culto, ¿y por qué me pasó esto? ¿Por qué esta noticia? ¿Por qué, Señor, si yo iba con gozo para el culto y esto que ha pasado? Es que a veces no lo entendemos, pero el molde de Dios implica dolor. ¿Sabe qué es lo más bonito? Que en medio del dolor tenemos alguien que está con nosotros para decirnos: no te preocupes, porque yo estoy contigo. Aunque no lo entendamos, pero Dios está en el asunto. Dios sabe todo lo que nosotros estamos atravesando. Bendito el nombre del Señor. Y cuando estudiaba esto,
me llevaba allá al libro de Jeremías, cuando Dios le habla a Jeremías y le dice: Jeremías, vete para la casa del alfarero y ahí te voy a hacer oír mi voz. Cuando Jeremías llega donde está el alfarero, se queda viendo cómo el alfarero comienza a trabajar en aquella pieza. Y el alfarero tiene aquel barro en su rueda y comienza a darle vuelta, a formarlo para de ese barro que no se mira tan atractivo, que no se mira algo de valor, algo valioso. De ese barro el alfarero comienza a trabajarlo, comienza a ponerle dedicación, comienza a ponerle amor, y de repente el barro se le echa a perder, pero no lo tira, sino que lo vuelve a tomar y comienza a trabajar desde cero. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Hay momentos que sentimos que nos derribamos, hay momentos que sentimos que ya no podemos, pero el que está en la mano de Cristo, no hay nadie que lo pueda arrebatar. El que está en la mano de Cristo, ese va a salir levantando sus manos y diciendo: yo no entendía el proceso, pero yo me doy cuenta que toda la vida he estado en las manos de Dios. Yo estoy en las manos de Dios. Y cuando aquel modelo de barro comienza y se echa a perder, el alfarero no lo tira. Esa es la misericordia de Dios, que no rechaza a nadie. Somos seres imperfectos, le fallamos a Dios a todo momento. A Dios le fallamos a cada rato, pero la misericordia de Dios es grande, que no nos echa fuera, sino que Él nos toma nuevamente y sigue trabajando con nosotros. Eso se llama misericordia. Si hasta este momento tenemos la vida, es porque el alfarero sigue trabajando, es porque el alfarero va a hacer algo especial. Él quiere formar una vasija que sea para la gloria de su nombre. Gloria a Dios. Y tanto es la paciencia de Dios que comienza a formarnos. Aleluya. Y Él no nos desecha, sino que Jeremías veía que el alfarero se le arruinó lo que estaba haciendo, pero no lo tiró fuera, sino que volvió a empezar de cero, a volver a construir aquella vasija hacia nuestra vida en las manos de Dios. Si usted siente que los problemas están grandes, si usted, como decía la predicadora el día viernes, si usted viene arrastrando problemas desde el año pasado, si usted viene arrastrando y este año se le han acumulado más, usted déjeme decirle que no está solo. Lo que pasa es que usted está en la rueda del alfarero. ¿Para qué? Él está trabajando para que usted sea una persona que sea conforme a Cristo, para que Cristo pueda ser formado en nosotros. Necesitamos pasar por la rueda del alfarero, porque ahí no va a ser algo grande, porque ahí Dios va a hacer cosas poderosas en nuestra vida y vamos a dar testimonio. Si se siente atacado, no olvide que usted está en la rueda del alfarero. Y aunque usted se quiera salir, pero si está en la voluntad de Dios hacer una vasija hermosa como usted, Él no lo va a soltar hasta que usted pueda contemplar la gloria de Cristo, hasta que usted pueda ver, como dice una alabanza, hasta que tu gloria sea reflejada en mi vida, hasta que tu gloria sea reflejada para dar testimonio al mundo de que no estamos solos, estamos en las manos del alfarero. Y para que Cristo sea formado en nuestra vida, necesitamos ser moldeados por Dios. Y Dios le dice a Jeremías: ve a la casa del alfarero y cuando estés ahí, te haré escuchar mi voz. ¿Saben qué es lo más precioso de Dios? ¿Cómo nos muestra de que no estamos solos? Que cuando estamos en la rueda del alfarero, cuando estamos siendo moldeados por Dios y creemos que todos nos han olvidado y creemos que nadie nos apoya y creemos que nadie nos entiende, cuando estamos en ese lugar atravesando ese momento difícil, la voz de Dios se deja escuchar para hacernos saber de que no estamos solos. ¿Cuántas veces usted ha venido a la casa de Dios con problemas, angustiados, y de repente llama el predicador? Si
sino que el Espíritu Santo hablando en su vida. ¿Sabe qué es eso? Eso significa de que Dios está en el asunto, de que Dios está con usted. Cuando pasamos por la prueba, la voz de Dios se deja oír y la voz de Dios es preciosa para animarnos, para darnos fuerza, para que nos paremos firmes y sigamos peleando hasta el final. Bendito sea el nombre del Señor. Y para adoptar su carácter y su mente debemos ser moldeados por Dios. ¿Usted recuerda aquellas palabras del maestro cuando dijo: aprendan a mí, que soy manso y humilde? Esa es la naturaleza de Cristo. Y para que Cristo sea formado en nosotros debemos de imitarle a Él, ser semejantes a nuestro Maestro. Dios dijo: aprendan a mí que soy manso y humilde. La humildad nos lleva muy lejos. El apóstol Pablo dice: haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Escuche bien. Haya en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que tomó forma de siervo. Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí va el maestro cargando aquella cruz por nuestros pecados, el Rey de Reyes que estaba coronado en gloria, que estaba allá en los cielos y no le hacía falta nada, no tenía necesidad de venir a mostrarle al hombre que Él es Dios, pero Él no estimó ser igual a Dios, ser semejante a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló e iba caminando allá hacia el Gólgota cargando aquella cruz por amor a usted y por mí. Pero como le digo, la humildad nos lleva lejos, porque aunque Él murió en la cruz, al tercer día Dios se encargó de levantarlo con poder y gloria, y ahora se sienta a la diestra del Padre, y ahora se sienta en el trono, y se le fue dando un nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo nombre, sobre todo nombre, a cual toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. La humildad de Cristo lo llevó a Dios, lo exaltó, para que nosotros podamos tener gloria, para que nosotros podamos ser exaltados delante de nuestros enemigos, para que Dios pueda levantar nuestra cabeza delante de nuestros enemigos. Necesitamos mantenernos en humildad para Dios, porque aquel que es humilde Dios lo mira de cerca, más al altivo Dios lo mira de lejos, pero aquel que es humilde delante de Dios y reconoce que si Dios le gana, Dios se encarga de levantarle, Dios se encarga de levantar su cabeza y dar testimonio de que somos hijos de Dios. Bendito el nombre del Señor. La Biblia dice que se humilló hasta los sumo. No escatimó ser como Dios, como cosa que aferrarse. Pero la humildad, esa palabra nos queda muy grande. Y mientras no haya humildad en la vida del hombre, Cristo no va a poder ser formado en nosotros. Porque no estamos dando el ancho, no estamos dando el largo. Para que Él pueda ser formado necesitamos ser humildes. Si usted se da cuenta, usted va a ver de que incluso en la iglesia se mira de que usted está en la parte del hermano y no se digna ni siquiera por verme y decirle a Dios le bendiga. Algunos entran y solo se sientan, y para
humildad vienen de un solo a orar porque yo vengo con todo para Dios. Mentira, eso no es humildad, eso es soberbia. Para ser como Cristo necesitamos mantenernos en humildad, reconociendo que el único grande en este lugar es Dios. Es Dios. A Él la gloria, a Él toda la honra y la exaltación. Y para ello necesitamos ser como Cristo. Por eso Pablo les decía, ustedes se sienten los más espirituales, vienen todos los domingos bien perfumados, bien arregladitos, pero ustedes ni se hablan entre ustedes mismos y quieren que yo les diga que Cristo ha sido formado. No, yo no puedo estar de cama, con el dedo en ustedes. Es necesario que Cristo sea formado. ¿Para qué? Para ser agradable delante de Dios, para cuando Él venga pueda encontrar esperando su venida y podamos volar hacia la patria celestial. Bendito el nombre del Señor. Y el apóstol Pablo dice: no hagan nada por vanagloria o por jactancia, sino más bien cada uno de ustedes estime a los demás como superiores a sí mismo. Miren lo que Pablo le estaba diciendo a los hermanos: no hagan nada por jactancia porque lo vean, sino que cada uno de ustedes estime a los demás a su alrededor como superiores a uno mismo. Pero ¿qué pasa hoy en día? Hoy hay competencia para ver quién canta más bonito. Hoy hay competencia para ver quién predica mejor. Hoy hay competencia para ver quién trae las mejores sandalias. Hoy hay competencia para ver quién combina más el vestuario con aquello, o quién trae mejor ropa. No significa de eso. Pablo dice: estimen a los demás como superiores a uno mismo, porque Pablo tenía que dejarle claro que para ser como Cristo necesitamos humillarnos primeramente y reconocer que no somos nada sin Él. Si tenemos algo es por la misericordia de Dios. Si somos salvos es por la misericordia de Dios. A Él se lo debemos todo. A Cristo le debemos todo. Bendito el nombre del Señor. Y Pablo dice: hijitos míos, ahí vemos el amor de Pablo hacia la iglesia. Porque un líder que ama a la iglesia se preocupa por la iglesia. Aquel que le da igual si usted viene o no, solo que traiga el domingo, ya sabe, no hay problema. Pastor, yo no voy a poder venir, pero ahí lo voy a mandar. Amén. Eso no es amar a la iglesia. Y Pablo le dice: hijitos míos, fíjense que a mí me duele verlos a ustedes que vienen a los cultos y ustedes están como que andan en el parque. Aleluya. Hasta en el liderazgo ministerial hay un dolor, y Pablo está mostrando que en él había dolor, como dolores de parto. ¿Se imagina qué grande era al ver Pablo de que él entraba a los cultos, le daba con todo, llegaba enfermo, lo acababan de apedrear, lo acababan de golpear y llevaba al culto todo amolado, como dice, y él dándole con todo, y de repente volteaba a ver para el lado a los varones. Y venía de ser apedreado, pero llegaba al culto y decía: Señor, aquí estoy. Y cerraba los ojos, pero de repente los abría y volteaba a ver al lado de la mujer. Por eso Pablo dice: me duele. Me duele porque el coste de Cristo no ha sido formado. Y una iglesia que ha sido formada o que está siendo diseñada por Dios para ser conforme a Dios se nota, porque no hay necesidad de que le anden diciendo cante. La iglesia sabe que tiene que adorar a Dios. En el momento de la palabra no hay necesidad de andarle diciendo que alabe. La iglesia sabe alabar la palabra, porque la palabra nos da vida, la palabra nos llena y nos sustenta para ser cristianos sólidos.
Y yo creo que el pastor entiende a Pablo. El pastor dice que ha entrado con calentura, una cosa en la espalda, quemaba, y él dándole con todo y uno dormido. Dios mío. Y Pablo dice, hijitos míos, por los cuales sufro como dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Y si nosotros queremos que Cristo sea formado en nuestra vida, no va a ser para impresionar a un líder, no va a ser para impresionar a un cuerpo oficial, va a ser porque queremos agradar a Dios. ¿Y cómo va a ser eso? Siendo el Señor fiel, dándole al Señor lo que le tenemos que dar, agradándole en todo tiempo. Hay un pasaje allá en Isaías, no lo recuerdo, pero en donde está el capítulo. Pero Isaías está haciendo una oración. Y porque él ya estaba cansado de profetizarle al pueblo y el pueblo no entendía. Isaías dice, Señor, si tan solo rompieran los cielos y te mostrara a esta gente y se dieran cuenta o tan siquiera pudieran sentir lo que yo siento, tan solo pudieran experimentar lo que yo he experimentado en ti, pero rompe los cielos y muéstrate, revélate. Que ellos no entienden conmigo. A veces así quisiéramos que bajara un ángel y aquel que anda todo medio perdido viniera el ángel y lo agarrara y dijera, mira, estás en el culto, sabes lo que ha pedido. Eso quería Isaías al ver que allá el hermano viendo para el suelo, viendo para allá afuera. Y revélate, muéstrale a este que sienta lo que yo siento también. Lo que Pablo quería. Hijito mío, yo sufro como dolores de parto porque veo que Cristo no ha sido formado en su vida. Dicen que tienen a Cristo, pero no lo tienen, le dice Pablo. Y era necesario, porque para que nosotros podamos despertar, para que nosotros, aunque nos duele, pero necesitamos escuchar la verdad de Dios. ¿Cómo nos van a estar engañando y diciéndonos así también? No, Pablo sabía que debería despertar a la iglesia y decirle, necesitan que Cristo sea formado. No sé cómo usted se siente delante de Dios, pero usted necesita que Cristo sea formado en su vida. Y para que Él sea formado, debemos ser moldeados por Dios. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Recuerda que estamos en el molde de Dios, implica dolor. Y ese molde de Dios que implica dolor es para ser semejantes a la sencillez de Cristo. Siendo rey, siendo el rey todopoderoso, cuando estaba aquí en la tierra, sus vestiduras eran sencillas. Dice que no había ni siquiera costura. No le había podido llevar del sastre que le hiciera costura, sino que su vestidura era tan sencilla, siendo el rey de los reyes. Y hoy si el hermano no puede andar una camisa que no sea de marca, ¿será que tenemos la misma sencillez de Cristo? No, si tiene que venir bien bonito. Y no estoy diciendo que sea pecado, que sea algo condenable. Usted puede venir y presentarse lo mejor para Dios. Si yo hoy me quería poner saco, le digo a mi esposa, me quiero poner saco. Ponételo, me dijo. No está mal, no es condenable que usted venga bien presentable para Dios. El problema es la intención o la malicia de cómo nosotros queremos hacernos, si para lucirnos con los demás o para que otros vean que nosotros sí podemos hacerlo. No, Cristo no anduvo con tantas cosas. Para ser conforme a Dios necesitamos ser igual a Él. ¿Cómo vamos a ser? Siendo humildes para Cristo, sabiendo de que sin Él nosotros no podríamos hacer nada. Bendito el nombre del Señor.
dolor usted tiene que entender de que este mundo no nos va a aceptar. No vamos a ser aceptados por el mundo. Usted se da cuenta que hoy últimamente ya las iglesias ya no pueden hacer vigilia porque le hacen mucho ruido a los vecinos. Y los vecinos llaman a las autoridades, vengan a callar esto. Porque el mundo nos rechaza, no entiende. Por eso cantábamos esta hermosa alabanza donde dice: su martirio principió en el pesebre, donde el mundo egoísta lo mandó, pues no hubo un lugar de tal realeza que pudiera su cabeza reposar. Porque cuando Jesús iba a nacer, cuando llega José y María y van a aquel lugar a pedir que pudieran hospedarle, que le dijeron: no, ya no hay espacio, ya no hay más espacio. Por lo menos hubieran considerado que aquella mujer estaba embarazada y hubieran hecho una sección, hubieran dicho: bueno, pasen, vamos a ver cómo le hacemos. Pero no hubo lugar para nuestro Señor, sino que lo mandaron allá donde estaban los animales, allá aquel pesebre. Ahí fue Cristo a morir, pero Cristo estando en el pesebre, ahí llegaron reyes a adorarle. ¿Sabe por qué? Porque Él merece toda adoración, porque Él merece toda exaltación. Estando en el pesebre, pero ahí le adoraban. Por eso hoy le adoramos y le exaltamos, porque Él es el Rey de los reyes y Señor de señores. El diablo dijo que vayan a hacer allá, pero allá llegaron a adorarlo, porque Él es el Rey de los reyes. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí estaba el maestro en el pesebre. Dice aquí: alabanza de su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. ¿No creen que es digno que nosotros le alabemos y estemos agradecidos todos los días? Porque Él nos dio con ojos de amor y misericordia. Cuando no valíamos nada, Cristo de nosotros ha hecho algo especial para que hoy podamos darle alabanza, para que podamos honrar su nombre. Bendito el nombre del Señor. Pero nosotros como cristianos queremos que nos acepten en todo lugar. Si a Cristo no, para Él no había espacio, para Él no había lugar. ¿Usted cree que lo van a aceptar en el mundo? Y usted se burla y dice: ven, va otra vez para la iglesia. Aquí fuera con nosotros para la playa, pero no va para la iglesia. Y se burlan y nos dicen tantas cosas, porque el mundo no entiende. El mundo no puede comprender que si hoy le amamos es porque Él nos amó primero, que si hoy le buscamos es porque Él vino a buscar y a salvar a aquello que se había perdido. Es por eso que estamos en este lugar, porque sabemos que Cristo lo es todo para nuestras vidas. A usted eso y ya va para la iglesia todos los días, va todos los días hay culto ahí. Eso ya es religioso. Usted no les haga caso, porque nosotros sabemos a lo que venimos a este lugar, y es porque Dios ha sido bueno con nosotros. Y venimos porque queremos ser moldeados por Dios para que Cristo pueda ser formado en nuestras vidas, para que Él pueda ser formado en nuestros corazones. Y esa es la preocupación que tenía el apóstol Pablo, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Segundo lugar, el molde de Dios implica paciencia en cambios. El molde de Dios implica paciencia y cambios. Usted sabe que un fruto de la paciencia es la fe. Y la fe a nosotros nos permite agradar a Dios. Hebreos 6:11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es por eso que es necesario que podamos abrir nuestros oídos para escuchar la voz de Dios,
para ser instruidos, porque la palabra de Dios edifica, instruye, redarguye. La palabra de Dios es como un martillo para nuestras vidas. Y qué importante es que nosotros oigamos la voz de Dios, atendamos la palabra del Señor. Gloria a Dios, porque como lo he dicho siempre, en esta iglesia somos una iglesia que alabamos la palabra de Dios. Nos gusta la palabra del Señor. Sí, nos gusta cantar una hora, si es posible más de una hora, y nosotros le damos con todo. Y cuando viene la palabra con el mismo gozo la recibimos. ¿Sabe por qué? Porque esta palabra a nosotros nos instruye a que podamos caminar conforme al molde de Dios para ser agradable a Dios. Y ese es el objetivo, escuchar la voz de Dios y ver dónde estamos fallando, y la palabra del Señor se encarga de decirnos dónde estamos fallando. Y el predicador no anda ahí investigando su vida, sino que Dios diciéndole a usted dónde está fallando para que podamos enderezar nuestros pasos y caminar conforme a la voluntad de Dios, conforme al molde de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El problema de los Gálatas era que ellos creían que eran una iglesia buena, y porque trataban a Pablo como una persona muy importante, pero Pablo tuvo que decirle esas palabras: ustedes necesitan que Cristo sea formado en su vida. Y verdad que escuchar eso no mucho nos agrada. Entonces diga, y voy con todo, y que aquí el predicador le diga: usted necesita que Cristo sea formado en su vida. ¿Verdad que al momento uno dice, hasta a mí me miraba, a mí me volteaba a ver? Ahora es necesario que la palabra de Dios nos ayuda a caminar conforme a la voluntad de Dios, nos ayuda a ser conforme a la voluntad de Dios. Y como le ponía el ejemplo al principio del alfarero, el alfarero cuando toma aquel barro y comienza a moldearlo, a darle forma, el alfarero se tarda el tiempo que él tenga que tardarse para hacer aquella vasija. Nadie puede decirle, vaya, necesito que en 5 minutos la haga, porque él sabe el tiempo que tiene que tardarse. Para ser conforme al molde de Dios, necesitamos tener paciencia y esperar en Dios. Nosotros a veces nos angustiamos y decimos, la prueba nunca pasa, el proceso no pasa. Al hermano ya testificó como 3 veces que Dios le ha respondido, y yo sigo en lo mismo, yo sigo aquí pidiéndole a Dios, y pareciera que Dios no me escuche. No es que Dios no escuche, Él se va a tardar el tiempo que tenga que tardarse, pero algo tenemos que estar seguros de que el alfarero va a terminar de hacer su obra en nuestra vida. Él va a terminar de hacer aquella obra. Si Él se está tardando, hay que seguir esperando y decirle, Señor, ayúdame a esperar en ti, porque yo ya no puedo, y Él se va a encargar de fortalecernos para que podamos seguir confiando en Él. ¿O acaso usted se va a bajar de la rueda del alfarero y le va a decir, ya basta, ya estuvo, ya estoy bien? ¿Acaso el hermano se va a poder bajar de la rueda del alfarero y decir, ya no me toques porque ya estoy bien? ¿Cómo se siente usted que ya está bien, ya no necesita ser más moldeado por Dios? Y decirle al alfarero, ya estuvo, ya hasta aquí, porque yo ya estoy bien, bájame ya de la rueda. ¿Cómo se siente usted que ya le puede decir eso a Dios? Y todavía Dios tiene que tratar con esas malas palabras que le han quedado. Y todavía Dios sigue tratando con esa malicia y ese orgullo que no quiere soltarlo, pero el alfarero ya está dándole vuelta a la rueda, así raspando aquel chingón, como dice el pastor, moldeando. Usted le puede decir, ya estuvo, ya estoy bien. Usted con esa vida que lleva, que aquí en la iglesia, usted es el mejor cristiano, pero allá afuera no lo conoce como cristiano.
Y para vergüenza que saben que usted es cristiano, pero allá no es nada. No pinta el pingüino, le dicen. ¿Quién es ese? ¿A quién? ¿Por qué le dicen así? Es que de aquí es blanco, pero de aquí es negro. Y eso no ven que va a la iglesia y aquí en Gran Jayán. ¿Será que usted puede decir al alfarero ya estoy listo? No, él necesita moldearnos cada día para hacer conforme a su voluntad. El Padre no le puede decir al alfarero basta ya. Él se tiene que tardar el tiempo necesario para que Cristo pueda ser formado en nuestra vida. ¿Cuánto le alaba? Bendito el nombre del Señor. El fruto de la perseverancia son los cambios también. Igual que Dios implica paciencia, implica cambios. Para que esa vasija pueda llegar a ser una pieza importante, antes el barro tuvo que haber pasado por muchos cambios. Por muchos cambios para llegar a ser aquella vasija hermosa. Me gustaba un ejemplo que veía cuando estaba estudiando esto, una comparación, que cuando el bebé se está formando en el vientre de la madre, el cuerpo de la madre comienza a tener cambios durante el proceso que lleva hasta que el bebé está formado, y hay cambios. Un cristiano que dice que Cristo ha sido formado y no se le miran cambios, solamente lo está diciendo de diente al labio, porque eso se muestra, porque hay cambios. ¿Cómo le va a detectar a una hermana que está embarazada? Que ha cambiado su cuerpo. Usted no puede decir, no, que ya Cristo me cambió y siendo el mismo. No pasa de lo mismo. El mismo desde que venimos hace 10 años, el mismo. Y así estaba, y Pablo llegaba a la iglesia, la visitaba, y llegaba y decía, voy a agarrar joven, hermano. Y era el mismo, y Pablo dice, no, Cristo todavía no ha sido formado, es necesario que Él sea formado en ustedes. Y se enojaban porque Pablo le dice, y por decirle la verdad no vuelvo a su enemigo. Y no le gustaba. Pero no pasaba lo mismo. Cuando Cristo empieza a ser formado en nosotros, vamos a tener cambios, y cambios que los vamos a ver, los vamos a notar. ¿Cuáles van a ser esos cambios? Es que vamos a estar más cerca de Dios. Se nos va a notar que anhelamos de Él. Se va a notar que queremos estar cerca de Cristo. Pero si tiene el tiempo y no se congrega y no viene, cambios. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto nos lleva a crecer espiritualmente. Esto nos lleva a crecer espiritualmente. Y se notan esos cambios. Y de repente nosotros nos damos cuenta cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar en nuestras vidas, y nos damos cuenta que ya no somos el mismo y decimos, yo antes hacía ese poco, todavía el año pasado me gustaba esto. Y hoy es porque hay cambios. Es porque Cristo comienza a ser formado. Y esa es la intención de Pablo, y esa es la intención de esta predicación, que Cristo comience a ser formado en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que este 2026 ya no siga siendo el mismo hermano que conocimos en el 2025, sino que ahora digamos, Cristo está haciendo algo con él, aunque está pasando por la prueba, pero él sigue declarando de que va a levantar sus manos, porque siempre hay una luz al final del túnel, hay una esperanza que es Cristo Jesús, y de la mano de Dios vamos a seguir adelante. Y esto nos lleva a crecer espiritualmente, o sea que ya no sembramos para la carne, sino que comenzamos a
cuenta de que estamos siendo formados, que Cristo está siendo formado en nosotros. En cierta ocasión estaba allá Juan el Bautista, después de haber bautizado a Jesús. Y a Juan el Bautista le llenaba la iglesia y él predicaba. Y de repente llega un diácono: maestro, la gente se nos está yendo y están yendo allá para aquella iglesia donde está aquel predicador Jesús. Juan el Bautista, Cristo ya había sido formado en él. Y le dice Juan el Bautista, le queda viendo y le dice: muchacho, es necesario que yo mengue, es necesario que yo vaya para abajo, que yo mengue, para que Él crezca, para que Él crezca, para que Cristo sea formado en nuestra vida. Necesitamos menguar para que Él crezca. Bendito sea el nombre del Señor. Recuerde que para que Cristo sea formado en nuestras vidas, necesitamos pasar por el molde de Dios. Y ese molde nos va a llevar a ser mejores cristianos y a vivir una vida agradable para Dios. Y el pueblo del Señor dice: